Quisiera comenzar preguntándole por el estado de salud del acuerdo de paz. Para usar ese símil, yo diría que estamos frente a un paciente que durante años se preparó para recibir estas dificultades. Nadie ha dicho que la implementación y la construcción de la paz está libre de obstáculos, pero francamente, cada dificultad este acuerdo la ha enfrentado, la ha soportado y yo diría que la ha superado. Yo no diría que está en cuidados intensivos, yo diría que es un paciente hoy con la capacidad de enfrentar situaciones que en el día a día se superan, pero que en la dimensión histórica demuestra que deja ya unos logros trascendentes. ¿Por qué no se ha logrado tener suficiente confianza por parte de los ciudadanos en la implementación del acuerdo, en la viabilidad del acuerdo, en la bondad del acuerdo? ¿Usted a qué le atribuye tanta resistencia de esta sociedad a este acuerdo? Porque veníamos de una discusión teórica sobre el acuerdo. Entonces, sobre la letra del acuerdo, pues duramos por lo menos 2 años en unos debates que eran totalmente apocalípticos, fatalistas del contenido de sus acuerdos. En estos 16 meses, ¿qué es lo que ha pasado? La realidad está destruyendo los mitos fatalistas que se trataron de imponer hace años. Y por ejemplo, se había dicho, si hay participación política de las FARC se tomará el Congreso de la República y el poder. Pues las FARC participó de un proceso electoral y sacó unos votos, además mínimos, y por lo tanto no era cierto que este acuerdo estuviera diseñado para entregar las elecciones a las FARC, convertida en partido político. Se dijo, este acuerdo no se cumplirá porque las FARC nunca entregará las armas. Pues este es un proceso donde la tasa más alta de armas por combatiente que se ha dado en los últimos 18 procesos comparados en el mundo se ha cumplido en Colombia, más de una arma por combatiente. Se ha dicho igualmente se decía igualmente que este proceso debilitaba la institucionalidad e iba a terminar con capacidades militares o de policía. La verdad, hoy hay una ampliación de esas capacidades para que el control territorial realmente sea una realidad. El concepto de la paz que condujo a esta negociación era el concepto de la paz territorial, de que el Estado llegue a los territorios y que allí donde hubo conflicto pues empiece a reconstruir también el tejido social y el tejido institucional perdido. Esa falta de coordinación del Estado o esa ausencia de Estado en esos territorios ha hecho más difícil, digamos, como una acción conjunta. Lo que ha pasado es que este acuerdo, que tiene enfoque territorial, se ha ocupado de llegar allá. Y probablemente en esta primera oleada no lo hicimos de manera sincronizada, pero hay ya resultados que no conoce la opinión pública como este. En los 170 municipios priorizados para desarrollar los planes de desarrollo con enfoque territorial, se han adelantado más de 1.500 reuniones que han involucrado a 220.000 campesinos. O sea, la participación de la ciudadanía, como se ha pensado siempre en la decisión de los programas territoriales, se está dando. Se está dando. Francamente, tener 220.000 campesinos que han participado, que permiten hoy conocer ya de 160 planes y acuerdos, y al final, como lo hemos prometido, tener para el mes de septiembre la totalidad de los 17 planes con enfoque territorial terminados, es un logro. ¿Por qué se siente como falta de presencia estatal en términos de fuerza pública en muchos sitios del país? Donde el actor dominante en el conflicto eran las FARC, allí hoy hay consolidación territorial por parte del Estado colombiano. En territorios donde había convergencias criminales y había una competencia criminal entre narcotráfico, bandas criminales y las propias FARC, a la salida de las FARC se presenta una situación de verdadera anarquía criminal, de actores tratando de tener el control de esas zonas. Y lo que habría que decir es que los números son los siguientes. Cuando se firmó el acuerdo, las FARC estaban en 285 municipios del país. Hoy podemos decir que hay 31 municipios donde tenemos problemas, pero no son los 285. Hay 250 municipios donde la tranquilidad, el control territorial, la presencia institucional ha estado asegurada. Se está perdiendo un poco pues la preocupación, la indiferencia de la gente, bueno, líderes sociales, la comunidad internacional sí está muy preocupada por este tema. La más grande contradicción que tenemos hoy los colombianos es registrar en el año 2017 la tasa más baja de homicidios de los últimos 42 años y ver cómo se incrementa el asesinato de líderes sociales. Esa contradicción no la podemos soportar, es intolerable.
esa contradicción tenemos que ponerle fin. No hay duda de que durante el conflicto el miedo fue el gran movilizador para generar consensos. Y ahora estamos obligados a ver cómo ese miedo se desvanece con una participación política que amplía y profundiza la democracia. ¿Hasta qué punto cree usted que se va a lograr ganar por parte del Estado esta amenaza del narcotráfico sobre el proceso de paz? Creo que tenemos una oportunidad histórica. Durante 18 años fumigamos cerca de 1.800.000 hectáreas y erradicamos forzosamente otras 400.000 para eliminar la línea base que eran 150.000 hectáreas de coca. Y no lo logramos. Y no lo logramos porque el conflicto armado lo que hacía era regenerar los cultivos y la respuesta a esta política y a estas acciones era la resiembra de cultivos. ¿Y por qué había resiembra? Porque el campesino estaba condenado por el conflicto armado a sembrar. Hoy, sin conflicto armado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Procurando una solución definitiva de tránsito de cultivos ilegales a cultivos legales. Y yo francamente creo que esos campesinos que por primera vez han levantado la mano para decir no queremos más coca, tenemos que atenderlos con toda eficacia y asegurarnos de que harán tránsito a los cultivos legales con el acompañamiento del Estado. General, ¿qué no se puede echar para atrás de este acuerdo? Estamos en época electoral, hay debates, hay afirmaciones, van y vienen, hay una estabilidad jurídica de este acuerdo por 3 gobiernos. ¿Qué tanto realmente se le puede poner un palo en la rueda del acuerdo de paz? Bueno, aquí hay 3 realidades. La realidad de esa Colombia que vivió el conflicto armado, donde no hay un solo ciudadano que haya sido víctima de ese conflicto, directa o indirectamente, que quiera estar de regreso a la guerra. Y yo creo que la obligación responsable de los candidatos hoy es escuchar a esa ciudadanía, porque no podemos seguir condenando a esa población, que puede ser una población directamente vinculada al conflicto de 7 millones de personas que estaban en los casi 300 municipios donde se dio esa batalla final. Segundo, hay una realidad institucional que tiene que ver con el procedimiento que se ha usado para implementar la paz. El 76% de las normas expedidas, que son más de un centenar, han sido revisadas por la Corte Constitucional. Y el 91% de esas normas ha sido avalada por la Corte Constitucional y ha decretado su exequibilidad. Por lo tanto, hay una solidez jurídica, normativa, constitucional en muchos casos y legal en otros. Y por otro lado, yo lo que digo es, sería un error que hoy cualquier proyecto político, no importa su vertiente, no importa cómo se mire Colombia, despreciara lo que ha significado haber puesto fin al conflicto en función de la creación de oportunidades. Le voy a mencionar solamente una. A la firma del acuerdo y como resultado de una Colombia en paz, hemos multiplicado por 2 el número de turistas a Colombia. Hemos pasado a 6 millones de extranjeros que nos han visitado el último año. El potencial, la mirada de la comunidad internacional a Colombia como una potencia emergente en muchos ámbitos, sería un error despreciarlo y decir simplemente que queremos estar de regreso a la guerra. ¿Usted avisora la construcción de la paz? ¿Usted avisora a Colombia realmente saliendo de este entuerto? Sin duda, porque hay hechos que ya empiezan a ser incontrovertibles. Le voy a mencionar solamente un caso. Año 2006. A mayo de 2006, 700 personas habían muerto en Colombia como resultado de explosión de minas antipersonales. Hoy siguen muriendo personas, van 52, pero no son 700. Hoy visitar el hospital militar y ver que los pabellones de los heridos en combate realmente están literalmente desocupados, habla de un país distinto. Y francamente veo en los discursos de campaña cada vez una mayor aceptación de que el regreso a la guerra no es una opción. Oigo discursos diciendo que habrá que hacer ajustes, etcétera, pero también creo que el realismo que significa ejercer el gobierno va a implicar una mayor cercanía con una realidad de una Colombia que no es la misma que teníamos antes de la firma del acuerdo, que era un país en guerra.